El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 4 de agosto. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que, sin lugar a dudas, la noticia ha sido lo ocurrido en Venezuela. ¿Qué ocurrió el domingo pasado? Son reales esos resultados que daban por ganador a Nicolás Maduro Moros con el 51% de los votos. Unos resultados puestos en dudas por la mayoría de los países del continente, apoyo irrestricto de otros, en donde una disputa que se lleva hasta la Organización de Estados Americanos y pasó lo de siempre. Es decir, la organización no llegó a consenso, no fue aprobada. Esta resolución que le pedía a Nicolás, al Consejo Nacional Electoral, a Elvis Amoroso, la transparencia y la presentación de las actas que dan como ganador a Nicolás Maduro. Bueno, una semana donde el gobierno pone en marcha Mi Primer Empleo. Esto el día que se cumplía el primer mes del gobierno de José Raúl Mulino, con las aprobaciones en la Asamblea, pues, apenas terminando en este primer paquete de funcionarios. Una semana en donde el mundo revuelto. ¿Por qué? Ese asesinato de niños israelíes en el norte de este país por parte de un misil que dice Hezbollah que no lo lanzó. Y el asesinato en Irán del líder de Hamas. Tanto Irán como la organización palestina dice que es perpetrado por los servicios militares israelíes. Pero el tema Venezuela es sin lugar a dudas el tema que está dominando la agenda informativa mundial, al menos en este lado del mundo. ¿Y cómo fueron esos procesos? ¿Cómo fue ese proceso electoral? ¿Y cómo ven los venezolanos desde dentro lo que está ocurriendo en su país? Esta semana entrevisté a Mercedes de Freitas. Ella es directora de Transparencia Internacional, capítulo de Venezuela. Y esto fue lo que me dijo. La gente de todas las ciudades, de todos los barrios, de todos los pueblos del país salieron a manifestar su deseo de defender el voto que emitieron el domingo. En este momento estamos esperando todos a poder acceder a la web que entendemos está en el aire, donde uno puede ver, poniendo solo su documento de identidad, el acta de la mesa y confirmar que los datos que se está presentando desde la oposición sean los que uno vio cuando estuvo en su mesa. El sistema todavía es precario. Entiendo que es que hay miles de personas tratando de entrar o millones de personas tratando de entrar, pero esperemos que en los próximos minutos, en próximas horas, podamos cada uno de los venezolanos tener el acta de nuestra mesa, grabarla y poderla mostrar al mundo y que el mundo vea que los venezolanos votamos masivamente ayer por la libertad, por la democracia, la igualdad y la transparencia. Bueno, ¿qué debe pasar hoy? Porque todos los días son vitales, Mercedes, te lo decimos desde la experiencia panameña, que hubo mucho calor después del fraude de 1989, mucho apoyo internacional, pero este se fue diluyendo. Desgraciadamente, a nosotros nos tocó los incidentes de la plaza de Tiananmen y eso hizo que Panamá saliera de los titulares y si no hubiera habido una invasión en diciembre, aquí tuvieran los militares todavía. Sí, nosotros la verdad no esperamos que no haya ninguna invasión, No, claro. la mayoría de los venezolanos no queremos nada parecido. Lo que nosotros esperamos es que pues todos nosotros unidos vayamos a mostrar que tenemos que exigir la verdad de lo que pasó. El llamado que hicieron ayer los líderes que están movilizando el llamado por la transparencia de las actas es que salgamos a las 11
a las plazas de nuestros barrios, de nuestras urbanizaciones, de nuestros pueblos, pacíficamente. De todas maneras, sí es verdad, hay mucha gente que está muy molesta porque son muchos años de burla, de abuso, de indignidad, de dolor. Hay mucho dolor en Venezuela y por eso hemos visto ayer manifestaciones de todo tipo. Nosotros lo que esperamos es que el resto de los funcionarios de la Fuerza Armada salgan a respetar las decisiones de los venezolanos y digan que no van a reprimir a la gente, que el pueblo tiene derecho a expresarse y que los órganos del Estado tienen que responder a lo que el pueblo está exigiendo. Va a ser difícil, vamos a vivir momentos muy difíciles. Ayer hubo muertos, detenciones, hay heridos, no tenemos los números exactos porque también por las redes circula mucha desinformación, mensajes que ni siquiera son de Venezuela. Pero bueno, día a día, momento a momento, hora a hora, vamos a estar pendientes de lo que ocurre y yo le pido a todos los panameños y a todos los venezolanos que sé que viven en Panamá, a mí, muchos amigos míos viven allí, que estén pendientes, que no nos dejen solos porque aparezcan otras noticias. Nosotros aquí en Venezuela no hemos visto nada de las Olimpiadas y Sí. sinceramente a estas alturas tenemos otras prioridades. Merced, se especulaba de la llegada de tropas cubanas. ¿Se ha confirmado esa No, noticia en Venezuela? no, no, para nada. Eso es parte de los mensajes de desinformación que tratan de molestar a algunos, emocionar a otros. Nada de eso va a ocurrir. No creo que el gobierno de Nicolás Maduro necesite que vengan tropas de afuera y tampoco creo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana permitiera que entraran tropas de otro país a Venezuela. Se sabe, bueno, por lo menos el Consejo Nacional Electoral dio unos resultados magros. Sí, ellos han entregado ya el famoso CD con los resultados mesa por mesa. No, ni el CNE ni nadie del Estado ha mostrado ni una sola evidencia de esos números que presentaron el domingo casi en la madrugada, a las 11:30 de la noche. Y además esos números no se compadecen a nada de lo que nosotros hemos visto, no tienen nada que ver con el país. Además que no cuadran, porque dieron una información en donde si tú sumas lo que ellos presentaron, no da los números de votantes que ellos mismos están diciendo que se presentaron en el porcentaje que ellos dicen que tienen la información. Lo que sí sabemos es que desde temprano en la tarde se ralentizó todo el proceso, hubo Operación Morrocoy, que llamamos No, Rocoy, sí. nosotros, y después hubo muchas dificultades para que los testigos pudieran entrar. Hubo muchas mesas en donde sacaron a los testigos de los partidos y hubo muchas mesas donde no dejaron entrar a los ciudadanos a ver el acto de verificación. Yo no sé si ustedes saben, pero en Venezuela el proceso es absolutamente electrónico y tiene muchos sistemas de auditoría. Ese sistema requiere que después de que la máquina cuente los resultados y saca un acta, que es el acta que estamos pidiendo que se publique, en cada mesa electoral se hace la verificación papelito por papelito, es decir, se compara abriendo la urna de los boticos manuales que salen de la mesa y todos los electores metemos en la urna, se comparan esos resultados de esa urna con lo que ha emitido la máquina. Y eso tiene que dar igual. Ese proceso es lo que requiere testigos, tanto de partidos como de ciudadanos que quieran entrar a ver el proceso. Esa auditoría no se ha publicado, ni siquiera se ha publicado el total que anunció el órgano electoral. Las páginas del CNE no da datos de ningún tipo y nosotros estamos esperando que la presión ciudadana obligue a publicar los datos reales. Por el momento, la oposición, desde la coordinación del comando de la oposición, ha publicado, ha empezado a publicar las actas por mesa, las actas que sí han estado recogiendo. Entendemos que anoche ya había el 73% de las actas cargadas en ese sistema, con lo cual cada venezolano, pero cada persona del planeta va a poder ver cómo fue la real votación de los venezolanos el domingo. Bueno, esto va a ser una situación que va a variar día a día. Eh, Sí. bueno, el rompimiento de relaciones
con 7 países de América Latina, es Sí, lo que está marcando la tónica hoy. Tanto deben salir funcionarios de la Embajada de Panamá en Venezuela como los de Venezuela en Panamá, lo cual hace sí, más difícil terrible. esta comunicación de la diáspora venezolana con su patria. Sí, no, eso es terrible. Ese aislamiento no le conviene a ningún venezolano, no le conviene a ninguna persona que quiera dirigir un país sanamente, con transparencia. Nosotros en este momento requerimos más que nunca, con la crisis que tenemos en el país, es cuando más necesitamos conexión con el mundo, apoyo del mundo. Y esta de romper relaciones con los países que han estado pidiendo transparencia, bueno, algunos sí dijeron que no aceptaban los resultados, pero la mayoría de los países están pidiendo transparencia, están pidiendo que se publique la información de esas actas, cosa que no ha hecho. Y el Estado además, el CNE violó otras normas. Por general, no se proclama el ganador hasta que no se hayan publicado los resultados completos. Sí. No se hace de un día para otro. Y esa decisión de ayer lo que nos muestra es más desesperación y más falta de la verdad en manos del órgano electoral. Bueno, Mercedes, ¿qué crees que pase? ¿Ustedes cómo ven el fin de esto? Mira, la verdad es que no lo sabemos. Tenemos, por un lado, esperanzas de avanzar en paz, sin violencia, con el apoyo del Estado, de las personas y fuerzas que queden con algo de dignidad dentro del Estado, pero los escenarios pueden ser cualquiera. Lamentablemente no tenemos, estamos viviendo un momento de incertidumbre y hacemos votos porque la razón prive en la mayoría de las cabezas y los corazones de los que tienen en sus manos la posibilidad de enderezar este entuerto. Bueno, ojalá pues sea la salida pacífica de esta crisis, pues, sobre todo sin derramamiento de sangre, que es lo más triste, yo creo que es una de las imágenes más tristes que vimos todos los que estamos siguiendo lo que está ocurriendo en Venezuela, fue pues ya hablar de heridos y de asesinados, además Sí, de detenidos en aquella mazmorra del helicoide, que, sí. que por cierto, pues se sabe que si ha habido detenidos y si los están llevando allí también. Mira, se sabe que hay detenidos y se sabe que hay desaparecidos. Hay 25 jóvenes de la Universidad Nacional de Seguridad, precisamente, imagínense, la que forman los policías. Desde el domingo son 25 jóvenes que no se saben dónde está. Hay organizaciones de derechos humanos que están preguntando y pidiendo, exigiendo que se digan dónde están los 25 jóvenes de la UNES, jóvenes que el domingo se le enfrentaron al rector de esa universidad que estaba exigiendo que la gente votara por el candidato Nicolás Maduro. Y la gente pues salió en las redes gritando que no, que ellos iban a votar en su libre conciencia. Y estos 25 jóvenes al parecer no se sabe aún dónde están, según lo que nos dicen las organizaciones de derechos humanos, pero también hay otras detenciones. Las imágenes anoche eran preocupantes, pero no tengo los números confirmados, por eso no te los puedo dar desde ahora, ¿no? Bueno, Mercedes de Freitas, desde Venezuela, la directora del capítulo venezolano de Transparencia Internacional, hablándonos sobre la situación en ese lugar. Vamos a seguir tocando el tema Venezuela. Sobre el tema que esta escalada diplomática que se está llevando a cabo, 7 países, Venezuela rompió relaciones con ellos, entre ellos nuestro país, Panamá, que antes había puesto en suspenso las relaciones con Venezuela. Bueno, esto ha provocado, según el presidente de la Cámara de Comercio, pérdidas por $1.000 millones, además de cerca de 14.000 puestos semanales que se mueven en los diferentes vuelos que tienen Copa desde y hacia Venezuela. Y hablé con el secretario, bueno, el expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, Severo Sousa, y me dijo lo siguiente. Muchas gracias por la oportunidad. Definitivamente en ese tiempo también yo fungía como presidente, ahora soy recientemente expresidente. La situación no es muy diferente Sí. en aquel momento. En aquel momento teníamos
Venezuela era tal vez el tercero o cuarto comprador principal, tercer comprador principal Ujú. de la zona libre de Colón. Hoy en día anda entre segundo y tercero también. Wow. Eh, Venezuela es un país que siempre ha representado en términos comerciales para la zona libre de Colón una importancia muy grande. Eh, Nosotros reexportamos a Venezuela por arriba de los 1.200 millones de dólares anuales, lo cual siempre nos deja una cartera en crédito importante. En aquel tiempo, esto al final va a depender mucho de cuánto se prolongue. En aquel tiempo se llegaron a acumular deudas que casi sobrepasaban los 1.000 millones de dólares. Se hicieron varios intentos de negociaciones posteriores. La deuda bajó a un par de cientos, 300 millones de dólares. Hubo un tanto ahí que finalmente no se pudo recuperar. Pero en este momento pues apenas es muy incipiente. Definitivamente va a ser eh, un golpe a la zona libre de Colón en la medida en que esto se prolongue, Dios quiera, se resuelva pronto y no necesariamente Sí. por el tema comercial, sino por el tema humano que se está viviendo en Venezuela en este momento. Severo, ¿qué productos son los que van a la zona libre y este paquete de deuda más o menos de cuánto está y cómo se manejaría con los dos países sin relaciones ni diplomáticas ni comerciales? Bueno, al momento, hasta donde entiendo, los primeros 4 meses del año, de las estadísticas que hay, ha habido una balanza de aproximadamente cerca de 400, 300 y pico, cerca de 400 millones de dólares que se han reexportado a Venezuela. Obviamente no todos se deben, hay un acumulado de deuda vieja y a lo mejor el balance anda, no tengo una cifra cierta, pero puede andar entre 200 a 300 millones de dólares. Eh, Generalmente lo que más se vende a Venezuela, aparte de textiles, ropa, calzado, etcétera, son electrodomésticos, ¿no? Son las cosas que más pesan entre las que se reexportan a Venezuela. Obviamente también hay el rubro de licores y también pesa en algún grado todo lo que tiene que ver con perfumería. En general, a Venezuela se vende casi de todo, ¿no? Casi de todo. Es un país cuyas características demográficas y sociopolíticas, pues, demanda mucho de compra exterior y Zona Libre de Colón, por la gran relación que ha tenido comercial siempre con Venezuela, pues es un gran suplidor en ese sentido. Pues, ¿cómo están los números de zona libre? Porque después de ese gran bache de 2016, entre 2016 y 2018, hubo una especie de repunte posterior a la pandemia, pues llevando a números interesantes. ¿Cómo está la situación actualmente? Bueno, veníamos en una situación de repunte, eso hay que decirlo. No todavía números tan comparables a los del 18, 19, pero sí ya muy parecidos al 2023 y este año también venía empezando bien. Obviamente, y repito, esto va a ser seguramente un bache en ese ejercicio porque Venezuela es el segundo o tercer país, representa entre un 8 o un 10% de las ventas de zona libre de Colón y dependiendo de cuánto dure esto, pues seguramente va a ser un tema importante porque ya en este momento está bloqueado el tema comercial a través de despachos aéreos. Los despachos aéreos no hay forma de hacerlos directamente, sino tal vez a través de terceros países u otras rutas Ujú. que lo que hacen es que incrementan el flete. Ya de hecho los otros fletes han comenzado a incrementarse porque comienza a ser dificultoso llegar a Venezuela y dependiendo de cuánto avance esto, si llegamos a una situación como la del 2014 en la que al final se bloquearon los pagos también, entonces vamos a tener ese gran problema en lo que va a ser el repunte que venía teniendo Zona Libre de Colón Claro. en este año. Bueno, a ver, Severo Sousa, ¿qué esperas que ocurra? ¿Cómo crees que se solucione esta crisis? ¿Tiene que solucionarse políticamente para llevar a la solución en términos económicos? ¿O crees que puede haber una solución alterna en economía y que los políticos se solucionen sobre la marcha? Bueno, hay una realidad y tenemos que separar el tema comercial del tema político
Y definitivamente nosotros, los empresarios, desde el punto de vista comercial, tendemos a buscar alternativas como lo que planteaba rutas alternas, formas de pago alternos, si es el caso, pero llega un momento en que dependiendo de cuánto se extienda la crisis, no va a haber solución que valga. En el tema político, lo que yo veo es que está habiendo una gran presión de parte de toda la región, de parte de los presidentes de la región, de parte de los organismos internacionales que ya se han sumado. Creo que existe en este momento mucha evidencia de que en las elecciones no tuvieron para nada los resultados que el gobierno actual de Venezuela alega que tuvieron. Y creo que en ese sentido la presión tanto diplomática como política nacional e internacional que se está haciendo, la resistencia que están haciendo en este momento los ciudadanos venezolanos con mucha valentía y mucha honra, va a llevar a que más temprano que tarde, yo espero que sea así, el gobierno del presidente Maduro tenga que entender que tiene que buscar una solución alterna, una vía de salida. Se han planteado varias, se han planteado que si un recuento donde participen todos de los votos, que además son votos electrónicos, deberían ser relativamente fáciles de recontar. Se ha planteado también, incluso hay gente que habla de una nueva votación. Para mí lo importante aquí es que hay formas de salir de esto, va a depender al final de la voluntad del gobierno de Venezuela. No ha demostrado mucha voluntad, la verdad, en estos días, pero yo creo que, como ha pasado en otras ocasiones y en otros países, a través de la presión que se sigue haciendo, tanto política, económica, mediática, social, internacional, van a tener que ceder de alguna manera a alguna de estas alternativas para que se solucione la crisis. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, estará con nosotros Juan Manuel Kastulovich, ex embajador de Panamá en la Organización de Estados Americanos en 2 ocasiones, incluso presidente del Consejo, expresidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Sobre la crisis venezolana nos va a hablar después del cambio. Lo dicho, Juan Manuel Kastulovich, ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, expresidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo puede influir la decisión de Naciones de la Organización de Estados Americanos en la crisis venezolana? ¿Hay solución a esta crisis? Escuchémosle. El tema OEA. ¿A usted le tocó durante su permanencia vivir una crisis de algún país que haya provocado algo como esto? Claro, ha habido, bueno, es que no son... Es que incluso la no son panameña, una, son muchas las doctor, crisis que se han dado porque usted estaba en relación con este tema. entre los primeros actores durante la crisis de 1989, donde la OEA se puede decir que dejó a los panameños colgados de la brocha, como dicen en la calle. Claro, recuerde que yo fui el primer viceministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Endara. Sí. A mí me sucedió después como viceministro José Raúl Mulino, porque el acuerdo era que yo me quedaba 6 meses en la Cancillería, yo había sido ya anteriormente viceministro, me quedaba 6 meses en la Cancillería porque me iba a ocupar el puesto de director por Panamá y Venezuela, precisamente, en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que yo estuve desde que se inauguró el gobierno de Endara hasta el día 30 de junio del año siguiente, el 91, cuando me fui para el Banco Interamericano. Bueno, ¿qué pasó ayer? Porque, pues, al final no hubo ningún voto en contra, sino fueron abstenciones y no asistencias. En el fondo, si se abstienen o no están presentes o votan en contra, el efecto práctico es el mismo porque sí, lo que cuenta es la totalidad de los votos favorables. En La Estrella de hoy, sí, publico un artículo específicamente sobre las elecciones venezolanas. Y una de las cosas que advierto desde el comienzo del artículo es que fue una ilusión
esperar que el señor Maduro y su régimen estuvieran de acuerdo con que los echaran del poder a través de un proceso electoral. Sí. Ese proceso electoral venía amañado, manipulado, con todos los impedimentos que pudieron crear para evitar que la oposición ganara. Desde luego, eliminaron a la candidata principal, Corina Machado, eliminaron a la sucesora de la candidata principal, la otra señora Corina, no me acuerdo su apellido, y finalmente hubo que recurrir a la candidatura de Edmundo González. Pero a pesar de todo, una persona totalmente desconocida como líder político en Venezuela, porque él venía de la vida diplomática, sin embargo, a pesar de todos esos factores en contra, la votación fue mayoritariamente favorable a la candidatura opositora. Pero Maduro nunca tuvo la menor intención de permitir que el resultado fuera opuesto a su permanencia en el poder. Eso estaba claro. Era una ilusión pensar que él tenía intención de dejar el poder. Bueno, pero ¿cómo eso se comprueba? Porque al final, pues, ellos dicen, nosotros tenemos las actas, o tienen la votación de su parte. Y la pregunta es, ¿qué presión puede hacer el mundo para que entreguen esas actas? María Corina Machado dice que ya tiene más del 70% de esas actas que le dan un voto contundente al señor Edmundo González. Pues Maduro dice que ganó por el 51% de los votos, o lo dice el propio Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Mire, yo en las realidades políticas que he tenido la oportunidad de vivir en mi vida me enseñan que una elección como la que se dio en Venezuela, donde todos los factores fueron alineados para impedir el triunfo de la oposición, pensar que un recuento de votos a estas alturas va a arrojar un resultado tan contundente como el que revelan las actas que afirma tener la señora Corina Machado, sí, es una ilusión, Fernando. Yo no veo cómo, porque, mire, póngaselo de esta manera. Sí. Las actas originales, después de transcurrido 4 o 5 días, a todo el sistema, el único que ha tenido acceso y control es el gobierno de Maduro. Por tanto, lo que ellos puedan ofrecer ahora en cualquier revisión, si es que la permiten, va a ser un resultado manipulado. Sí. Manipulado. No hay ninguna duda que va a ser un resultado manipulado. Ahora, la oposición afirma tener, no 80%, ya en la última noticia que vi hablaban de que ellos tienen en sus manos casi el 90% de las actas. Y las cifras son contundentes, las cifras que tiene la oposición son contundentes. Pero, por ejemplo, doctor, y yo soy un creyente, siempre le he dicho a mis televidentes que soy un cliodinámico. Siempre he creído que la historia va repitiéndose y uno, el que no, historia maestra vida, es decir, y el caso panameño de 1989 tiene ciertas similitudes con lo ocurrido en Venezuela. Se dio un fraude, pues los panameños salimos a reclamar en las calles, hubo esa cierta presión internacional, pero esa presión internacional termina pues 10 días diluyéndose. Y el reloj al señor Edmundo González y a María Corina Machado le está jugando en contra. Y más ahora con el ojo del mundo pues puesto en una crisis en el Medio Oriente. A nosotros nos afectó lo de Tiananmen en China, pues, que hizo que el mundo dejara de ver a Panamá. Esa portada de Life con Guillermo Ford totalmente ensangrentado, y si uno ve la noticia panameña desaparece apenas aparece la crisis china. Está pasando lo mismo con la crisis venezolana y puede pues esta gente salirse con la suya. Yo concluyo el artículo que publico en La Estrella de Panamá de hoy, afirmando que la posibilidad de que ocurra
el cambio en favor de la democracia y que se reconozca el triunfo del candidato de la oposición va a depender de dos factores. Uno, la presión internacional. Tenga usted en cuenta, por ejemplo, que si Panamá considera que la elección fue fraudulenta y ya el señor Maduro, Panamá retiró por orden del presidente Mulino a nuestros diplomáticos en Caracas. Bueno, Y él el retiró, gobierno- pero el gobierno venezolano rompe relaciones. Claro, dejan de existir las relaciones diplomáticas a nivel de embajadas. Bueno, Sí. eso no necesariamente implica que también se retiran las relaciones consulares o que se cortan las relaciones consulares. Pero por la manera como está actuando el señor Maduro, eso va a ocurrir. Él no quiere presencia de ningún país extranjero que esté a favor o que se haya manifestado contrario al resultado que Maduro ha pregonado. Por tanto, aquí lo que va a ocurrir es que una cantidad de países tendremos la opción de decidir si reconocemos al gobierno del señor Edmundo González. Panamá eso, pero al perfectamente final- puede tomar esa decisión Al de final, reconocer. doctor, eso ya no ocurrió. Es decir, Panamá ya rompió relaciones con Venezuela en el 14. Pues, también, y reconocimos a Guaidó, y hicimos el menú completo, y ahí está Venezuela. Bien, la diferencia también puede estar, es el segundo factor, Ajá. el papel que puedan jugar los militares en Venezuela. Digo, es que a mí, y usted que ha sido un demócrata siempre, doctor Kastulovich, que nosotros todavía tenemos esperanzados en que los militares den un golpe de Estado. Mire, Creo que dice yo mucho no, de la, yo no estoy, de la yo clase no de democracia estoy- que tenemos yo no- en estas este lado cosas, del mundo. repito, yo aquí no abrigo ninguna ilusión Sí. y no la tenía antes de las elecciones y así lo expreso en esta columna que la escribí antes de que ocurriera la reunión de la OEA y predije lo que iba a ocurrir en la reunión de la OEA, que ahí no iba a haber ninguna resolución que condenara al gobierno de Maduro por su actuación en el proceso electoral. Y no la iba a haber por una razón muy sencilla, porque la OEA cambió totalmente desde el momento en que ingresaron los 14 países del Caribe. Claro. Si usted registra históricamente, verá que en la mayoría de los casos ha significado que las resoluciones de la OEA fueron bajando de tono desde la que hubo en la década de los 60 contra la Revolución Cubana. Las resoluciones han ido bajando de tono. ¿Por qué? Porque se impuso una regla que ha venido a resultar completamente negativa, que es la regla del consenso. Cuando usted quiere todo resolverlo por vía del consenso, termina no resolviendo nada, Bueno. termina favoreciendo la inocuidad, termina favoreciendo la falta de la inconsistencia. Y de esa manera, por eso es que la OEA es un organismo en crisis. Y esta situación de ayer ha venido a confirmar que la obsolescencia de la OEA es galopante. De esa reunión, aparte de declaraciones, Sí. un poco de caja de resonancia, como digo en mi artículo que aparece publicado hoy, no iba a haber más nada. No iba a haber más nada. Lo máximo que se podía esperar era que los países del Caribe estuvieran de acuerdo con una exhortación a Venezuela a actuar democráticamente, pero ni a eso se llegó. Ni a eso se llegó. Ni a eso se llegó. Entonces, Esto puede, es decir, ¿cuál es la consecuencia de esta resolución? Porque el régimen ayer, pues, lo ponía como una victoria. por Y supuesto. lo tiene como tal. Es decir, Por y yo supuesto, creo que sí. por supuesto. Ahora, la firmeza de los países que votaron a favor de la resolución, a pesar de que la resolución no era tan Sí, contundente yo lo que le iba a decir, que tampoco, la resolución no tampoco era que era tan- para echar ya tiros la al aire. habían pulido bastante como para que más bien fuera simplemente un trámite de exhortación a que el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro, aceptara un recuento imparcial, objetivo de las actas electorales. Pero la resolución no iba a ir más allá. Sin embargo, todavía tenemos que la resolución aprobada, bueno, ni siquiera fue aprobada, fue la cantidad de votos. Yo explico en esa columna que, en primer lugar,
pensar que la Carta Democrática se le iba a aplicar a Venezuela es totalmente desencaminado. Venezuela no es miembro de la OEA. Por tanto, la Carta Democrática se le aplica a los países que son parte de la organización que mantienen el compromiso que firmamos en Lima. Yo asistí a la Asamblea de Lima como embajador de Panamá con el canciller José Miguel Alemán cuando se firmó o se aprobó la Carta Democrática y fui uno de los negociadores de la Carta Democrática. Y una de las cosas que yo destaqué, tengo aquí un artículo que publiqué el día 4 de septiembre de 2001, una semana antes de que se diera esta firma, se aprobara la Carta Democrática en Lima. Y decía, y dije en la reunión del Consejo, cuando se aprobó la resolución para remitir el proyecto de la Carta Democrática a la Asamblea Extraordinaria en Lima, que uno de los problemas de la Carta era que era inoperante. Claro. Y es inoperante porque el artículo 18 de la Carta dice que cuando un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrán, y esto es lo importante, con el consentimiento previo del país afectado. Sí. Y si el país afectado no da el consentimiento, el señor Maduro no permitió que fuera ningún observador que él considerara que podía opinar en contra. No permitió misiones de observación electoral imparcial. Sí. Y nadie podía obligarlo. Primero porque no es miembro de la OEA y segundo porque aunque hubiera sido miembro de la OEA, se requería su consentimiento previo para que pudiera ir una delegación internacional a Venezuela. Por ejemplo, se invoca mucho la doctrina de Betancourt. Es utilizable en una crisis de esta Panamá la ha aplicado. Sí. Digo, ¿puede aplicarse en este caso? Por supuesto. Si se considera que ese gobierno que se ha proclamado como ganador de las elecciones es un gobierno fraudulento, aunque la doctrina de Betancourt tiene que ver con golpes de Estado de otra connotación, eso técnicamente, desde el punto de vista del respeto a las normas de la democracia, es un golpe de Estado. El gobierno de Maduro ha dado un golpe de Estado en Venezuela y Panamá tiene perfecto derecho a romper relaciones invocando la doctrina de Betancourt y deben hacerlo todos los demás países. Mire, pareciera que estas cosas pueden no tener tanto impacto, pero si 5, 6, 7, 8, 10 países o los 17 que votaron a favor de la resolución decidieran romper sus relaciones diplomáticas, cortar sus relaciones diplomáticas con Venezuela, créame que eso tiene impacto. Créame que tiene impacto y eso va a repercutir para alentar también internamente a los sectores de la oposición venezolana a ser más militantes en su repudio. Pero eso también no implicaría, pues, ya terminar de echar a Venezuela a la égida rusa-china, es decir, que dos de las superpotencias que sí reconocieron este triunfo ya tengan un pie dentro de América Latina. Ya lo tienen, Rusia y China tienen presencia en América Latina. El puerto que están construyendo en el Perú es un ejemplo importante. No, pero tienen tal vez los chinos tienen mucha presencia económica, pero no política de este nivel. Pero es que, ¿qué es la política en el fondo? La es lucha de los intereses económicos. No ha sido, en toda la historia de la humanidad, todas las guerras se han peleado por supremacías y controles económicos. El imperialismo político es fundamentalmente un imperialismo económico, no es de otra naturaleza. Por tanto, lo que está en juego en este momento es el dominio de la economía mundial y en eso es que están enfrascados las grandes potencias económicas del mundo y seguirán enfrascadas en esa lucha con altas y bajas. En momentos de la historia unos han tenido más significación que otros o se han reemplazado, pero en el fondo todo es una lucha de intereses económicos. ¿Cómo usted ve el fin de esta crisis? ¿De Venezuela? Creo que Venezuela va a terminar aislándose cada vez más y su pueblo. Al final de las cuentas también la opresión y los rigores económicos que sufre el pueblo venezolano
van a llevar al pueblo venezolano, en mi opinión, a conductas desesperadas. Va a haber más represión, va a haber más represión. Las condenas seguirán viniendo de parte de los sectores que creen en la democracia, que creen en los derechos humanos. Posiblemente se llegue a una resolución, si en la OEA no la hay, puede haber una resolución en la Asamblea General de las Naciones, no la va a haber en el Consejo de Seguridad porque ahí hay el poder de veto. El veto de China y de Rusia. El veto de China y de Rusia sería automático. Pero esos factores pueden, la desesperación económica que va a aumentar en los sectores populares en Venezuela, también puede ser un factor para que las cúpulas militares que no son tan sólidas ni tan integradas como muchos puedan pensar, ahí hay divisiones también. Sí. Un momento se rumoró que Maduro estaba a punto de dejar Venezuela y aceptar que él debía dejar el poder, pero que los sectores militares se lo impidieron. Claro. Los que dominan, especialmente el denominado, el señor Padrino, que es el ministro de Defensa y la figura militar más importante, pero no hay esa solidez monolítica de parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. También se resquebraja. Se ha resquebrajado en muchos otros países, no sería nada extraordinario. Pero es una organización militar muy compartimentada, y lo explico, profesor, porque una organización militar con un ejército más o menos del tamaño del de Colombia, que tiene 69 generales, el ejército venezolano tiene 2.000. ¿Qué tanto puede, al haber muchos grupos pequeños, pues unirse o decir que un general va a dar un golpe de Estado es casi impresible? Surgirá una figura. Todas las crisis crean sus soluciones. No hay crisis eterna en el mundo. Bueno, pero es que, profesor, no hay crisis eterna. Y pregúntale a los cubanos que llevan 60 y pico de años, ya son tataranietos, muchos de ellos, y bisnietos de los que dijeron, yo creo que este año cae el régimen. Y ya les falta el dedo índice de golpear sobre la mesa después de 60 años. Pero bueno, así como la crisis, la condición de isla que tiene Cuba favorece también la perpetuación de ese Estado. Pero a la larga, es decir, Venezuela, mientras tenga, y lo tendrá siempre, pero el régimen de Colombia y Brasil, pues están aislando, ¿cierto? Hasta cierto punto están sirviendo tal vez de zona de choque para que la crisis venezolana no se resuelva. Yo creo que ahí hay que tener en cuenta que tanto Panamá, nosotros estamos sufriendo, sí, va a aumentar la migración venezolana. Ya son 7 millones de venezolanos los que están, más de 7 millones los que han salido de Venezuela y seguirán saliendo más. Y habrá cada vez más carencias en Venezuela, porque por más que el gobierno de Maduro pueda tener el apoyo de Rusia y de China, sí, van a tener que suplirlo de alimentación, de todos los productos básicos eternamente también. Mire, todos los pueblos pueden ser empujados hasta un nivel, pero llega un momento en que esos pueblos simplemente reaccionan por imperio de la necesidad, porque no les queda otra alternativa. Yo estoy convencido que en Venezuela va a haber un cambio y creo no va a ser ni parecido a la situación cubana. Esto no es un país isla como Cuba, es un país que está en un territorio continental, que tiene muchas otras formas de que la gente pueda entrar y salir. Él no puede poner un policía en cada metro de la frontera para impedir que entren. Pero al final, si algo ha tenido este régimen venezolano, es que ha encontrado resortes para poder repeler todas las crisis que ha tenido. Es decir, y las ha tenido muchas. No olvidemos que Chávez, casi recién inaugurado su gobierno en el 2002, tuvo un golpe de Estado, que él renunció, ¿Y por qué no se puede repetir? Sí, se dio con Chávez, se puede dar con Maduro también. Sí, ya después de 25 años yo creo que eso tiene raíces muy profundas y está muy cimentado. Y tal vez la solución de esta crisis está también. Yo ayer conversaba con un guineano y hablábamos de Teodoro Obiang y les decía, bueno, es que la solución tal vez sea una solución a la española.
que la transición incluya a parte del régimen y que, bueno, se haga pues un poco una especie de punto final y que se bandee la crisis con parte del chavismo dentro. No sé. No todos los sectores que apoyaron a Chávez originalmente y a su sucesor, y a Maduro como su sucesor son necesariamente sectores alineados con una izquierda extrema. No, esto para se ha nada radicalizado marxista. en el tiempo. Claro. Por tanto, ahí puede haber una cantidad de fisuras que lo que pasa es que quisiéramos Pero ver. es que ahí doctor, por ejemplo, y yo menciono, y mencioné ayer dos figuras que a mí me parecen deleznables y que ahora pues fueron parte del chavismo de primera línea, como Rafael Ramírez, era el presidente de PDVSA, tipo le decían el señor Petróleo, y el tipo vive en Italia como un pachá, pues, y renegado por los chavistas, igual que esta señora Luisa Ortega Díaz. Es decir, la fiscal del chavismo vive en Madrid y uno se la encuentra en la calle como si nada, la bruja esta. Una mujer que condenó a gran parte de los antichavistas y que fue quien lleva a Leopoldo López a la cárcel. Ahí está. Sí. No, sin consecuencias para ellos. ¿Por qué no a los que están adentro? Al final puede ocurrir una transición política que incluya Sí. a sectores más moderados. Ya yo no hablo del chavismo, porque yo creo que el chavismo ya es historia. Yo hablo más del madurismo, es otra versión completamente diferente. Incluso gente que estuvo con Chávez repudian a Maduro con sus actuaciones. Sí. Lo consideran un mal heredero o una reencarnación equivocada del chavismo. Y ese factor también habrá que tomarlo en cuenta. Yo no creo que exista esa cohesión monolítica ni de las Fuerzas Armadas ni de todos los sectores que políticamente están alineados en este momento con Maduro. ¿Por qué, por ejemplo, corrió el rumor tan fuerte de que Maduro estaba dispuesto a irse de Venezuela? Bueno, doctor, usted bien sabe y usted vivió en primera línea 1984 y sobre todo 1989, que la gente decía, ya, Noriega se va, ya él ha dicho que se va, que Carlos Duque se va, y todo eso eran bolas. Al final, yo creo que el mismo régimen pone esas bolas a correr. ¿Qué diferencia, Fernando, hay, por ejemplo, con los rumores de que Noriega se iba, pero su entorno más cercano también le decía, tú no te puedes ir y dejarnos nosotros aquí embarcados. Y eso estoy seguro que está pasando también allá. Y eso también va a ocurrir, puede ocurrir en Venezuela. Ha ocurrido, ya ayer escuchaba a Jorge Rocao, que fue canciller de la Argentina, no sé si ha visto esa entrevista, y Rocao explicaba precisamente eso, que ha habido dos momentos ya en Venezuela en los que Maduro ha dicho que él quería irse y no lo han dejado irse, porque en realidad en Venezuela no gobierna solo Maduro, gobierna un triunvirato, el triunvirato Maduro, Padrino y Diosdado Cabello. Ese es el triunvirato que gobierna. Aquí en Panamá no era tan diferente. Había un Estado Mayor, estaba el comandante Noriega de la Guardia, y había un Estado Mayor que también opinaba. Allá también ocurrirá lo mismo. Claro. Yo tengo esperanzas muy fundadas de que la situación en Venezuela puede cambiar y va a cambiar por la presión internacional que, aunque parezca que eso es simbólico, la inexistencia o la ruptura de las relaciones, afectarán las relaciones comerciales, creará más desesperación interna, sectores que quieren conservar algunos de sus privilegios pueden estar dispuestos a transar, como lo hicieron aquí en Panamá también, y como lo han hecho muchos otros países. Estarán dispuestos a transar y alguien en algún momento dirá, la solución de este problema es que el señor Maduro se vaya o lo echan. Bueno, pues un día de Santo Domingo en fiesta en Parita, así que felicidades a todos los que van y vienen de esta preciosa ciudad, bueno, con uno de las plazas coloniales más imponentes de nuestro país. Así que fiesta hoy en Parita. Les recuerdo las decenas, la del 6, 1, 3 y 9. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. A todos que pasen un extraordinario domingo y nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.